El objetivo de nuestro laboratorio de rocas piroclásticas es centrarnos en la descripción y la clasificación de las rocas piroclásticas. Las rocas piroclásticas son el producto de la actividad volcánica explosiva. Acá el magma y otras partes que intervengan en el edificio volcánico se fragmentan y son expulsados a la superficie. Acá, en estas rocas, es clave tener en mente procesos de explosividad y fragmentación. Estas rocas piroclásticas hacen parte del conjunto de las rocas extrusivas que ya trabajamos, pero venimos a dejarlas o a trabajarlas después de las rocas sedimentarias clásticas, porque varios procesos que intervienen en la formación de las rocas sedimentarias clásticas también intervienen aquí. Estos procesos, como transporte, acumulación y depósito, pues juegan un papel bastante importante tanto en la generación de las rocas como en la manera en que las vamos a describir. Haciendo un breve recorderis sobre lo que hemos trabajado en las rocas ígneas, entonces tenemos que rocas con texturas faneríticas holocristalinas van a ser rocas intrusivas y por lo tanto vamos a utilizar los diagramas de Streeckhaisen para clasificar. Rocas con texturas porfiríticas, afanoporfiríticas y afaníticas van a ser clasificadas como rocas extrusivas o volcánicas. Y aquí vamos a empezar a introducir unos nuevos criterios. Nosotros hablamos de una roca coherente cuando hablamos de rocas que no han sufrido procesos de fragmentación, es decir, sus partes están completas. Y acá entonces nosotros, por ejemplo, hablábamos de matrices vítreas o matrices de cristales, pero son matrices coherentes que tenían unos microlitos o que tenían unos fenocristales. En este caso, pues que nosotros ya lo hemos trabajado, utilizamos también Streeckhaisen para clasificar. Por el otro lado, y esto es lo nuevo que empezamos a trabajar hoy, vamos a trabajar las rocas no coherentes. Acá hablamos de rocas clásticas, rocas que pasaron por procesos de explosividad, por lo tanto, las partes que constituyen esta roca me dan evidencia de fragmentación, de ruptura, son clastos, son pedazos. Y acá, estos pedazos, si no están litificados o si son clastos individuales, pues hablamos de piroclastos, es decir, la partícula que sale de este proceso volcánico explosivo. Si esas partículas se juntan y se litifican, me dan lugar a rocas piroclásticas. Acá es importante que tengamos en cuenta esta diferenciación que parece bastante simple. Piroclasto es el fragmento y roca piroclástica es la unión de fragmentos que se han litificado para generarme una roca piroclástica, bastante parecido a lo que utilizábamos con las rocas sedimentarias clásticas. Hablábamos de partículas tamaño limo, arena y grava cuando hablábamos de clastos y hablábamos ya de rocas litificadas, lodolitas, arenitas o conglomerados cuando ya estas partículas dejaban de ser un depósito inconsolidado para pasar a litificarse y formar una roca. Acá pasa lo mismo. Es diferente tener piroclastos a tener rocas piroclásticas. Recordando entonces los diagramas de Streeckhaisen que utilizábamos para rocas ígneas intrusivas y para rocas efusivas, aquí recordemos efusivas y también teníamos las rocas subvolcánicas, las de los diques. Entonces, entrándonos ya a la clasificación de los piroclastos y las rocas piroclásticas, entramos a
clasificar por un primer frente, que es el tamaño de grano. Y acá empezamos a ver que esto se va a parecer mucho a las rocas sedimentarias. Vamos a clasificar con tamaño de grano en 3 divisiones. Son un poquito diferentes los tamaños, pero esencialmente un tamaño fino que va por debajo de 2 milímetros, que se va a llamar ceniza, es decir, esas partículas, esos piroclastos, esos fragmentos finos se van a llamar ceniza. Fragmentos de tamaño intermedio de 2 a 64 milímetros se van a llamar lapilli, y fragmentos mayores a 64 milímetros se van a llamar bloques o bombas. En estos fragmentos pues es importante describir y estar muy pendientes de cómo es la superficie, de si presentan un bandeamiento, si hay vesicularidad, si veo cristales, si hay venas, en fin. Entonces estos son los 3 tamaños constituyentes de las rocas, constituyentes de, como clasifico los piroclastos. Entonces acá tenemos una imagen típica de ceniza. La ceniza es el piroclasto más fino, entonces con facilidad cuando sale a la atmósfera se puede interactuar con el viento y puede viajar a grandes distancias de los centros de emisión. Fragmentos tamaño lapilli voy a tenerlos ya en las zonas más proximales a mi edificio volcánico, en las laderas, por ejemplo, y ya las bombas y bloques de mucho mayor tamaño, pues ellos van a estar muy cerca de mi zona de emisión. En las rocas piroclásticas y en los piroclastos es muy importante tener información sobre el depósito en campo, es decir, de dónde salió la muestra. Y aquí esto es muy importante porque me enfrenta a una pregunta. Si yo tengo que analizar una muestra, yo debo contextualizar si esa muestra fue recogida, por ejemplo, de una ladera del volcán, estaba libre, estaba suelta, en ese caso hablo de un piroclasto, o si esto que yo voy a analizar fue desprendido, fue retirado de un afloramiento donde hacía parte de una roca consolidada, de un afloramiento como tal. Entonces, acá tengo ejemplos de rocas piroclásticas. Entonces, en este primer caso tengo unas capas constituidas por fragmentos tamaño ceniza. En este, fragmentos de mayor tamaño, que serían tamaño lapilli. Y acá puedo ver la presencia de bombas y bloques. La diferencia entre bombas y bloques radica principalmente en la forma. Bloque se llama a lo más angular, bomba a lo más redondeado. Y para estas rocas pues van a aplicar también unos nombres que los encuentro en el mismo triangulito que acabamos de ver. Son los nombres que están dentro del triángulo. Entonces, una roca principalmente formada por tamaño ceniza se va a llamar una toba. La que sea formada principalmente por tamaño lapilli se va a llamar una lapilita, y las brechas van a ser formadas por bloques y bombas. También hay nombres intermedios si tenemos una mezcla, por ejemplo, proporcionada entre bloques con ceniza o con lapilli, pues vamos a tener brechas tobáceas, tobas lapilíticas, en fin, tenemos también términos intermedios para las mezclas. El siguiente paso en nuestra clasificación es determinar los componentes principales, ya la parte composicional. Y aquí tenemos 3 componentes esenciales. Uno es el vidrio, como ya lo veníamos describiendo de las rocas efusivas, es un material amorfo, de variedad de tonalidades, puede ser más félsico, más máfico, que se rompe por fractura. Entonces es un material amorfo que acá
al haber sufrido fragmentación, ruptura, lo vamos a encontrar muchas veces como esquirlas de vidrio. Por otro lado, cristales formados por minerales de los que ya conocemos, típicos de la serie de Bowen, y fragmentos líticos es la otra posibilidad. Los fragmentos líticos pueden ser de naturaleza distinta y esto lo tenemos que siempre describir y clasificar. Entonces, por ejemplo, si esos líticos son sedimentarios o metamórficos, pues entra la gran posibilidad de que ellos hayan sido, por ejemplo, involucrados desde el basamento de las rocas que albergaban el edificio volcánico, que albergaban el sistema volcánico o que hayan sido involucrados durante el transporte. Estos fragmentos que sean sedimentarios o metamórficos entran a llamarse accidentales. Puedo tener fragmentos líticos también ígneos que pueden ser intrusivos o pueden ser también efusivos, podrían ser accesorios, es decir, que hacen parte del edificio volcánico, pero de erupciones anteriores. Y fragmentos juveniles, pues bueno, esto vendrían a ser fragmentos de la última erupción. Esta caracterización de los líticos no nos vamos a adentrar mucho. Nosotros vamos a tratar de clasificar los líticos en las proporciones de si son ígneos, sedimentarios o metamórficos y luego de clasificarlos, si son ígneo, sedimentario o metamórfico, pues tratar de decir si, por ejemplo, es una arenita, es un esquisto, en fin, poderlos clasificar un poco más. Otras cosas que debemos fijarnos en cuanto a estructuras y texturas, por ejemplo, foliación dada por bandeamiento, por alineación de cristales, por texturas de soldamiento, ya lo vamos a ver. Debo también fijarme en las formas de los constituyentes de los clastros, si son angulares, subangulares, redondeados, si su superficie es rugosa, lisa, agrietada. Aquí entran las cortezas de pan, por ejemplo, el grado de vesicularidad, debo hablar el porcentaje en volumen de las vesículas, hablar de su forma, de la orientación y de los tamaños. En cuanto a la cristalinidad, debo dar el porcentaje en volumen en cristales que haya y para estos cristales buscar evidencias, o es importante hablar de evidencias como microgrietas y plegamientos, porque esto me da idea de los mecanismos de fragmentación que sufrió ese magma o que sufrió el evento volcánico. Otras cosas que debo describir, alteraciones, los fragmentos líticos como ya lo dijimos, la forma, la angularidad, su composición y clasificar qué tipo de lítico es. Entonces, en cuanto a estructuras, acá tenemos un ejemplo de bandeamiento por diferencias de tamaño en la vesicularidad. Acá tenemos una textura típica en rocas formadas por vidrio, que es la formación de esferulitas, y es que el vidrio pues es un amorfo inestable que tiende a cristalizar hacia formas cristalinas y ordenadas, generando estas estructuras en esferitas, estas estructuras radiales. Otra textura bastante importante son las texturas esferulíticas, que es en este caso cenizas de vidrio volcánico. Acá veo las esquirlas que por soldamiento, estando aún esta ceniza caliente, me genera esta estructura como en llamas, por eso el fiame, porque parecen llamas, es como una estructura donde se están acomodando, aplastando esas esquirlas de vidrio. Formas de piroclastos, entonces tenemos formas fusiformes, porque se parecen a esto, que es un fuso. Cuando sale magma bastante caliente, él queda como una melcocha alargado, estructuras en corteza de pan, que se genera una corteza de enfriamiento mucho más rígido que luego
se va a enfriar. Entonces, eso es todo.